Tener al Sol como vecino no es precisamente fácil. Temperaturas abrasadoras, radiación letal y un bombardeo constante de meteoritos no hacen de esta zona la más acogedora del sistema solar. Como puedes imaginar, todos estos desafíos convierten a Mercurio en un destino especialmente complicado. Por eso, a pesar de estar mucho más cerca que Júpiter o Saturno, Mercurio sigue siendo un mundo bastante inexplorado. Aún así, los científicos han conseguido enviar 2 misiones que han estudiado este planeta tan escurridizo. En los años 70, la sonda Mariner 10 pasó cerca de él, y más adelante, en 2011, fue Messenger de la NASA, la primera en lograr entrar en órbita alrededor de Mercurio. Y ahora mismo, mientras te hablo, una tercera misión viaja a toda velocidad a través de nuestro sistema solar, a más de 177 millones de kilómetros de la Tierra. Se trata de Bepicolombo, una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, que tiene previsto llegar el 5 de diciembre de 2025. Su objetivo es estudiar en profundidad el campo magnético de Mercurio, su superficie y la estructura interna del planeta. Pero, como suele decirse, lo importante no es solo el destino, sino el viaje. Y el viaje de Bepicolombo es todo un señor viaje. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy para descubrir qué ha captado hasta ahora Bepicolombo de Mercurio. ¿Por qué está recorriendo una distancia mayor que la que nos separa de Plutón para llegar hasta allí? ¿Y qué esperamos aprender sobre el planeta más cercano al Sol? El 20 de octubre de 2018, Bepicolombo despegó desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa, dando comienzo a un viaje de 7 años rumbo a Mercurio. Su trayectoria le hará dar 18 vueltas alrededor del Sol, incluyendo nada menos que 9 asistencias gravitacionales. La primera fue un sobrevuelo extremadamente cercano a la Tierra el 10 de abril de 2020. Bepicolombo pasó a tan solo 12.700 kilómetros de la superficie terrestre, más o menos la distancia entre Copenhague y Santiago de Chile. Impresionante. Después, la nave realizó 2 sobrevuelos a Venus y 6 a Mercurio. Los 3 últimos fueron realizados en septiembre, diciembre del año pasado y en enero de este año. En total, recorrerá 8.500 millones de kilómetros. Una auténtica barbaridad. Pero, ¿por qué tomarse un camino tan largo? Pues porque era la única forma de frenar lo suficiente antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio. ¿Y por qué es tan importante frenar? Porque si la nave llegase con demasiada velocidad, simplemente pasaría de largo y acabaría atrapada por el potente campo gravitatorio del Sol. Bepicolombo fue diseñada para complementar y profundizar los descubrimientos de su predecesora, la sonda Messenger. Aunque lleva muchos de los mismos instrumentos que Messenger, los suyos son más avanzados y capaces de recoger datos mucho más variados y detallados. Además, hay un detalle importante. La órbita de Messenger era bastante limitada. Su periapsis, el punto más cercano al planeta, estaba sobre el polo sur, lo que permitió cartografiar con gran precisión el hemisferio norte de Mercurio, pero dejó el sur prácticamente sin estudiar. Bepicolombo quiere corregir eso, adoptando una órbita más alineada con el ecuador del planeta para ofrecer una visión mucho más completa. Y es que Bepicolombo no es una nave cualquiera. Está formada por 3 módulos, 2 sondas científicas y un módulo de propulsión que viajaron juntos en lo que se conoce como el Sistema Crucero de Mercurio. Por un lado está el Orbitador Planetario de Mercurio, o MPO, operado por la Agencia Espacial Europea, que se encargará de estudiar la superficie y el interior del planeta. Y por otro, el Orbitador Magnetosférico de Mercurio, apodado cariñosamente MIO, desarrollado por la agencia japonesa JAXA, que analizará el enigmático y débil campo magnético de Mercurio. El nombre MIO fue elegido por votación popular en Japón. Significa algo así como canal de agua, y según JAXA, simboliza los hitos científicos alcanzados hasta ahora y los buenos deseos para el viaje que queda por delante. MIO y el MPO están situados a ambos lados del módulo de transferencia interplanetario, conocido como módulo de transferencia de Mercurio. Ahora bien, al ir ensamblados de esta forma, la mayoría de los instrumentos científicos, aunque no todos, permanecerán inactivos hasta que Bepicolombo se coloque en órbita alrededor de Mercurio.
Será entonces cuando el MPO y MIO se separen del módulo principal y sigan trayectorias diferentes para estudiar el planeta desde distintas perspectivas. Pero no te preocupes, porque incluso ahora, en pleno viaje, seguimos recibiendo datos fascinantes que merecen mucho la pena. ¿Por qué no echamos un vistazo a todo lo que ha conseguido ya esta misión? Veamos qué nos ha enseñado hasta ahora y algunas de las maravillas que ha capturado por el camino. El primer encuentro de Bepi Colombo con Mercurio fue en octubre de 2021. Pasó a solo 200 kilómetros de la superficie y nos envió unas imágenes absolutamente espectaculares. Mientras sobrevolaba el planeta, capturó fotografías del hemisferio norte de Mercurio. Para el ojo inexperto, puede parecer simplemente una roca inerte, como nuestra Luna. Pero si sabes lo que estás mirando, verás cosas como el cráter Calvino, que podría ser clave para entender la composición de la corteza mercuriana, o el cráter Lermontov, que muestra señales de antigua actividad volcánica y extrañas bolsas donde un compuesto aún no identificado está escapando al espacio. Lo curioso es que los científicos no tienen ni idea de qué es ni por qué ocurre. Estas primeras imágenes nos recuerdan lo enigmático que sigue siendo Mercurio y todo lo que aún nos queda por descubrir. Otra cámara, montada en otra parte de la nave, captó el planeta desde un ángulo diferente, una vista que deja al descubierto, literalmente, su historia volcánica. Ahí aparece el cráter Hayden, de más de 250 kilómetros de ancho y que en su día estuvo completamente inundado de lava. También se puede ver la Pampufacula, una de las muchas regiones brillantes de Mercurio que probablemente se formaron por erupciones volcánicas hace miles de millones de años. Y sí, Messenger ya nos había mostrado pruebas del pasado volcánico del planeta, pero sigue siendo increíble que esa actividad haya dejado huellas tan visibles después de tantísimo tiempo. Y ojo que Bepi Colombo no solo nos mostró cómo fue ese sobrevuelo, también nos hizo sentirlo. ¿Sabes que tu móvil tiene un acelerómetro que detecta los movimientos y la orientación del dispositivo? Pues los científicos colocaron uno parecido en el MPO, el orbitador de Bepi Colombo. Este instrumento midió los movimientos y vibraciones de la nave durante el sobrevuelo, creando lo que podríamos llamar un mapa sonoro del evento. Después, convirtieron esos datos en frecuencias audibles para el oído humano. Así que sí, podemos escuchar cómo fue el sobrevuelo. Voy a ponértelo ahora. Fíjate bien en dos sonidos muy concretos al principio. Representan los cambios en la presión de radiación solar cuando la nave entra y luego sale de la sombra de Mercurio. Y ese gran clonk que escucharás al final es el instrumento Phoebus colocándose en su posición de reposo. Ahí va el audio. Mola, ¿a que sí? Pues espera que tengo otra, y es aún mejor. Durante el sobrevuelo, Bepi Colombo también recogió datos del campo magnético de Mercurio, que luego los científicos en tierra se encargaron de analizar y de convertir en sonido. Esta es un poco más abstracta que la anterior, pero vamos a intentarlo. Vas a escuchar dos sintetizadores sonando al mismo tiempo. El primero cambia de tono en función de la intensidad del campo magnético de fondo. Cuanto más baja es la nota, más fuerte es el campo. El segundo sintetizador también cambia de tono, pero lo hace siguiendo las variaciones del campo magnético. Así que cuanto más turbulento es el campo, más rápido cambia el sonido. En el vídeo verás una línea de puntos vertical. Ese es el momento del máximo acercamiento a Mercurio. Y justo después de ese punto, escucharás algo que recuerda a un DJ rayando un disco. Muchos cambios rápidos de tonos seguidos. Eso indica el momento en el que la nave cruza la magnetocapa, una región donde el campo magnético se vuelve extremadamente caótico. Vamos a escucharlo.
El 23 de junio de 2022, justo cuando Bepicolombo había completado más o menos la mitad de su viaje, la nave volvió a cruzarse con Mercurio. En esta ocasión, dirigió su mirada hacia una de las estructuras más impresionantes del planeta, la cuenca Caloris, el mayor cráter de impacto de Mercurio. Con unos 1.550 kilómetros de diámetro, es de hecho uno de los cráteres más grandes conocidos de todo el sistema solar. Se cree que se formó hace unos 3.900 millones de años, tras el brutal impacto de un cometa, un asteroide o algún otro objeto celeste. Los cráteres de lava altamente reflectantes que hay en su interior hacen que sea fácil de distinguir. Es esa zona brillante justo debajo del brazo del magnetómetro. Este segundo sobrevuelo nos regaló imágenes espectaculares de cráteres como nunca antes los habíamos visto, como esta del cráter Gini, situado sobre una llanura volcánica lisa, posiblemente cerca de un antiguo volcán que Bepicolombo planea investigar más a fondo cuando entre en órbita definitiva. Casi exactamente un año después, el 19 de junio de 2023, Bepicolombo volvió a acercarse a Mercurio, esta vez a tan solo 263 kilómetros de altura. Las imágenes del sobrevuelo captaron una estructura alucinante, la Beagle Rupes, una escarpa lobulada de más de 600 kilómetros de largo y que fue fotografiada por primera vez por la sonda Messenger en 2008. Aparte de nuestra Luna, Mercurio es el único cuerpo planetario en todo el sistema solar donde se han identificado este tipo de fallas tectónicas. Esto sucede porque al enfriarse el interior del planeta, su volumen se reduce. Esa contracción global genera una falla por compresión visible en la superficie, lo que viene siendo una escarpa lobulada. La Beagle Rupes tiene una curvatura especialmente pronunciada, más que otras similares en Mercurio, y eso le da a los geólogos una valiosa ventana para entender la historia tectónica del planeta. Y como resultado de este tercer sobrevuelo, uno de los cráteres más llamativos de la zona, de 218 kilómetros de diámetro, recibió oficialmente un nombre: Manley, en honor a la artista visual Edna Manley del siglo XX. La base original de este cráter fue inundada por lava, lo que le da ese aspecto interior tan suave y uniforme. Cuando Bepicolombo esté en órbita, examinará el cráter Manley en profundidad, con el objetivo de medir su contenido en carbono y detectar otros minerales. Todo ello ayudará a reconstruir mejor la historia geológica de Mercurio, y en su sobrevuelo más reciente, Bepicolombo capturó una serie de imágenes que parecían una despedida. A solo 236 kilómetros sobre la superficie, la nave parecía rozar el planeta, como si le dijera adiós con una última caricia. Ahora, los científicos en la Tierra tendrán que esperar otros 16 meses hasta recibir el siguiente lote de imágenes. Ahora bien, estos sobrevuelos no son solo un regalo para los sentidos. También han revelado detalles claves sobre el entorno de partículas de Mercurio y los límites de su campo magnético. Uno de los instrumentos a bordo del MPO, el orbitador europeo, se llama Phebus, siglas en inglés de sondeo de la exosfera hermeana mediante espectroscopia ultravioleta. Phebus utiliza emisiones de luz ultravioleta procedentes de la exosfera de Mercurio, que es la capa más externa y la única de su atmósfera, para estudiar su composición, su estructura y cómo interactúa con la superficie del planeta. Lo consigue detectando emisiones de luz en el espectro ultravioleta, concretamente en un rango que va de 55 a 315 nanómetros. Al capturar estas emisiones en todo ese rango, podemos saber de qué está hecha la exosfera y cómo se distribuyen sus partículas. Durante uno de los sobrevuelos, justo cuando Bepicolombo salía de la sombra de Mercurio, Phebus detectó la presencia de hidrógeno y calcio, lo que confirma lo que ya había observado la misión Messenger años atrás: la presencia de calcio en la exosfera, sobre todo alrededor del ecuador y en el lado nocturno del planeta. Curiosamente, esto es justo lo contrario de lo que ocurre con otros elementos como el sodio y el potasio, que tienden a concentrarse más cerca de los polos. Cuando Bepicolombo entre en órbita, Phebus podrá ofrecernos un análisis mucho más detallado sobre la composición y la dinámica de la exosfera de Mercurio, incluyendo cómo varía según la zona del planeta y el momento del día. Y ya que hablamos de Messenger, en su momento descubrió hielo en el polo norte de Mercurio. Ahora, Bepicolombo quiere seguir con esa línea de investigación, buscando hielo en las zonas de cráteres en latitudes altas que permanecen en sombra de forma permanente.
Como quizás sepas, Mercurio es el único planeta del Sistema Solar que posee un campo magnético similar al nuestro en la Tierra. Esto se debe a que su núcleo es de hierro líquido, lo que provoca un fenómeno llamado efecto dinamo, que genera un campo magnético natural a su alrededor. Eso sí, el campo magnético de Mercurio es solo un 1,1% del de la Tierra, y eso ha dejado a los científicos intrigadísimos. ¿Cómo se genera un campo así siendo tan débil? Uno de los grandes objetivos de Bepi Colombo es precisamente entender mejor este campo magnético. Hasta ahora, solo se ha podido mapear la actividad magnética del hemisferio norte, gracias a MESSENGER. Los científicos esperan que Bepi Colombo pueda arrojar luz sobre cómo funciona el magnetismo del hemisferio sur. Y no es un tema menor. Comprender este campo magnético podría darnos pistas sobre el origen de Mercurio, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cuál es el estado actual de su interior. El MPO y MIO pasarán por diferentes regiones de la magnetosfera de Mercurio y lo harán en momentos distintos, lo que permitirá medir simultáneamente cómo cambia el campo magnético con el tiempo, el espacio y su interacción con el potente viento solar. Todos estos nuevos datos se compararán con los modelos globales que ya teníamos del campo magnético, los que elaboró la misión MESSENGER, y juntos construirán la imagen más precisa que hayamos tenido hasta ahora sobre el campo magnético de Mercurio. Y con ella puede que por fin empecemos a entender mejor el misterioso pasado de este planeta tan esquivo. Mientras esperamos la llegada de Bepi Colombo a Mercurio, prevista para diciembre de este año, su viaje hacia la comprensión de este planeta sigue su curso. La nave realizó muchas maniobras a lo largo de su trayecto, como cuando tuvo que cruzar un arco de propulsión eléctrica solar prolongado que comenzó a principios de agosto del 2024 y se extendió hasta mediados de septiembre del mismo año. Estos arcos de propulsión, junto con los sobrevuelos estratégicos, ayudaron a Bepi Colombo a frenar frente a la enorme fuerza gravitatoria del Sol. Es la única forma posible de conseguir una inserción orbital exitosa cuando llegue el momento, y ese momento llegará en diciembre de 2025. Ahí es cuando comenzará, de verdad, la gran exploración. La superficie fuertemente craterizada de Mercurio registra una historia de 4.600 millones de años de bombardeo por asteroides y cometas. Combinado con sus singulares estructuras tectónicas y volcanes, todo ello podría ayudar a los científicos a desvelar el lugar que ocupa Mercurio en la evolución del Sistema Solar. Bepi Colombo tiene previsto permanecer en órbita alrededor de Mercurio durante un año completo. Y si todo va bien, podría recibir luz verde para extender la misión un año más. El objetivo es estudiar el planeta como nunca antes se ha hecho, desde su composición y geofísica hasta su atmósfera, su magnetosfera y su historia, que en muchos sentidos puede ayudarnos también a entender mejor la historia de otros planetas interiores, incluida la propia Tierra. Mientras tanto, aún nos quedan varios sobrevuelos por delante y con ellos, imágenes asombrosas que seguro seguirán fascinando a los terrícolas que las esperan desde casa. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.